Muy bien. Alanis. Presente, profe. Ok. Alduenda. Presente, profe. Cázares. Presente. Del Prado. Presente. Félix Villa. Presente, profe. Ok. Gasby Cosa. Medina Cital. Presente. Magaña Venezuela. Presente. Medina Castillo. Noriega Huerta. Mendívil Anguamea. Presente. Núñez Rochín. Ochoa Ávila. Padilla López. Presente. Padilla Vargas. Plasencia Valenzuela. Presente. Reyes Corral. Reyes Zavala. Valdés Silva. Presente. Vega Castillo. Y Satarain Sandoval. Presente. Muy bien. Eh, ya tengo sus calificaciones. Un ratito más les envío las calificaciones a su correo, ¿no? De la evaluación que tuvimos. Y nada más tenía pendiente 2 personas que no hicieron y que sí estuvieron asistiendo. Voy a ver si las ubico. Plasencia. Noriega. Noriega Huerta Carlos Obed, pero él no ha venido. Padilla López José Iván. Padilla López José Iván está ahorita con nosotros. Sí, Padilla. Padilla López. ¿Sí estás, va? Mande. Padilla López. Sí, ¿qué pasó, maestro? No tengo examen. Bueno, aquí tengo NP en el examen anterior. ¿No lo hiciste? Porque no está en el sistema. Sí, sí lo hice, maestro. Pues, bueno, voy a checar porque descargué las calificaciones. Ya ven que el examen está en la plataforma. Descargué las calificaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hay 15 exámenes en la plataforma. Y son los 15 que tengo. Y me extrañó no tener el tuyo porque no has faltado, pues. Entonces, No, sí, de hecho, me aparece la calificación aquí en el virtual a mí. ok. Sí, cuando lo terminé me apareció la calificación, sí lo hice. ¿Cuánto te pareció, Nomás para cruzar, ¿no te acuerdas? 8,75, algo así, como 8,75, algo así, pero fue 8 de calificación. Me equivoqué como en 2 preguntas nomás, creo, o en una. Ok, bueno, estás tú, lo voy a checar. Y había otra persona que también, gas, güey, cosa no entraba. Bueno, voy a checar ahorita en lo que resolvemos problemitas, checo a la otra persona, a ver si está ahorita con nosotros también, para comentarle, ¿no? Entonces, un ratito más les envío sus calificaciones, de su segunda. Salió muy bien realmente, muy buenos resultados. Yo creo que vamos a continuar igual, ¿verdad? Ahora que ya empezamos a hacer cálculos, que se pone interesante el curso, pues estoy seguro que vamos a continuar igual con los cálculos de estequiometría, que es con lo que vamos a continuar. Nos quedamos, hicimos ejemplos de de cantidad de sustancia, y de hecho resolvimos
Quedaron el 322 y el 323, que los platicamos aquí. Y abrí. Así está bien. 322 y 323. Calcularon, bueno, era relativamente simple, ¿verdad? Cuando lo platicamos, íbamos a calcular las masas moleculares del 323. En humano, o sea, los pesos moleculares de las tablas periódicas. Y era simplemente, recordamos que es la sumatoria de las sumas de cada uno de los átomos que forman el compuesto químico. Entonces hay que sumarlas nada más, y es por una molécula, ¿ok? Cuando hablemos en procesos, ya en estequiometría, y digamos el peso molecular, como ahí normalmente son moléculas, casi nunca participan átomos, pero es lo mismo, ¿no? Un átomo es su peso molecular, perdón, su peso atómico, porque es un solo átomo. Es la suma de una molécula, ¿ok? Entonces, eso es lo que íbamos a hacer, y acá abajo nos decía, calcule la masa molar. Pero decíamos que como no nos da el problema una masa común con cuál calcular la masa molar, lo iba yo a revisar, pero ahorita también vengo llegando continúo con el problema que les comenté el lunes. Voy llegando ahorita también de Guaymas, realmente me estoy regresando a las clases que tenemos con nosotros, que tengo con ustedes, para no faltarnos porque tenemos que continuar con el programa. Entonces, iba yo a checar esa masa, pero pues no tuve oportunidad, ¿no? Realmente tengo un problema complicado. Pero al final de cuentas no sé si tengan dudas sobre cómo calcular las cantidades de sustancia, los moles, el uso de las sumas, la cantidad de la masa común, únicamente utilizando lo que es una ecuación que es la que estamos trabajando, ¿no? El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, o el peso atómico si es un átomo, un elemento químico. Entonces, estos cálculos que hicimos ahorita para calcular cantidad de sustancia, lo vamos a seguir haciendo, porque como ahorita vamos a platicar de estequiometría y nos vamos a dar cuenta que en todos los problemas tenemos que hacer esto. Esto es el inicio de un problema de estequiometría más grande. Entonces no tiene mucho sentido seguir haciendo ejercicios de este tipo, porque los vamos a repetir o vamos a hacer lo mismo en estequiometría, porque para calcular estequiometría necesito calcular la cantidad de sustancia. Entonces tengo que calcular los moles, tengo que calcular las libras, la masa, o tengo que determinar cuál es la UMA de la molécula para poder hacer un cálculo de estequiometría. Entonces hacemos exactamente, lo seguimos usando, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que es el concepto de reacciones químicas y ecuaciones para poder entrar a estequiometría. Hay que ver qué es una ecuación química y qué es una reacción química. Entonces, es muy simple esta parte de la química, porque sabemos bien que las ecuaciones químicas es la representación simbólica, porque recuerden que usamos símbolos y números en una ecuación química. Entonces, es la representación simbólica de esa reacción química, es la forma en que nosotros la escribimos. Entonces, con el objeto de poder estudiar los procesos químicos y poder analizarlos y poder hacer cálculos de cantidades de reactivos, cantidades de sustancias, productos, necesitamos una ecuación química forzosamente. Entonces hay que saberla escribir. De hecho, ya sabemos cómo se escribe un compuesto. Un compuesto siempre se escribe con el anión y el catión. ¿Sí? ¿Recuerden, verdad? El catión siempre va a mano izquierda y el anión siempre va a mano derecha. Ya sabemos cómo se escriben los compuestos. Y ya sabemos cómo nombrarlos. ¿Sí? Siempre se nombran de derecha a izquierda, ¿no? Clorato de potasio, cloruro de hidrógeno, de la manera contraria a cómo se escribe. Entonces las ecuaciones químicas pues es escribir los diferentes elementos o compuestos que participan en una reacción química en forma ordenada, ¿no? Hay una metodología o también hay unas reglas para escribir las ecuaciones químicas. Entonces, dice aquí escritura de las ecuaciones químicas. Bueno, vamos a leer ahí rápidamente. Una vez que se han estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos lo que sucede en una reacción química.
un proceso en el que una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Esa es una reacción química. Únicamente se define muy fácilmente, ¿no? Es un proceso en el cual sustancias se convierten en reactivos. Entonces se forman sustancias nuevas a partir de sustancias llamadas reactivos. Con el objeto de comunicarse entre sí con respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar para representarlas por medio de ecuaciones químicas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. Son los símbolos con sus números y sus subíndices. Dice entonces cuáles son las reglas o cómo vamos a hacer para escribir una ecuación química. Dice, por ejemplo, considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso, el H2, se quema en presencia de aire. Vamos a empezar a hablar ya de procesos químicos. Este es un proceso de combustión y es muy común. O sea, estamos muy acostumbrados a quemar combustibles. Quemamos combustibles hidrocarburos, como son el gas de nuestra casa, la gasolina de nuestros carros, pero también quemamos combustibles como el hidrógeno, que es un combustible limpio, porque no tiene oxígeno en su estructura química, no tiene carbono, perdón, en su estructura química. Por lo tanto, únicamente se quema y produce agua. ¿Okay? Como lo podemos ver aquí, dice, es para formar agua. El hidrógeno se quema para formar agua. Por eso se llama combustible limpio, ¿no? Y se busca que muchos automóviles consuman hidrógeno, porque únicamente generan agua como contaminante, si queremos llamarlo, y no es un contaminante. Esta reacción se representa mediante la ecuación química. Ahí vemos una ecuación química típica. El hidrógeno, con su subíndice indicando que es una molécula de hidrógeno, más el oxígeno con su subíndice 2, que nos indica que es una molécula de oxígeno, y eso va a generar agua. Nosotros sabemos que la reacción química genera agua. O sea, siempre tenemos que entender qué es lo que se va a generar, tener una idea de lo que se va a generar para poder escribir la ecuación química, ¿no? Y lo podemos visualizar en ecuaciones muy simples, observando los reactivos. Entonces, evidentemente esa ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tenemos dos átomos de hidrógeno en forma de molécula, y de este lado también tenemos dos átomos de hidrógeno en forma de molécula, H2, unidos. Pero están unidos ahora al oxígeno. Del otro extremo tenemos dos oxígenos y de este lado tenemos solo uno. Entonces siempre escribimos las ecuaciones químicas indicando el compuesto que se forma y después vamos a balancear. Dice donde el signo más significa que reacciona con y la flecha significa que produce. Entonces siempre leemos así las ecuaciones químicas. El hidrógeno molecular reacciona con oxígeno molecular para producir agua. Entonces ahorita no hablamos de moléculas todavía, no hablamos de número, de cantidad. Eso forma parte del balanceo y se llaman coeficientes estequiométricos. Vamos a caer a la estequiometría, que son los cálculos de masa a partir de los coeficientes estequiométricos. Entonces simplemente ahí tenemos una reacción química en forma de una ecuación. Y aquí podemos observar en forma, dice, 3 maneras de representar la combustión del hidrógeno. Tenemos representado ahí las dos moléculas. Recuerden cuando mirábamos los enlaces y mirábamos la fórmula de la molécula. Sabemos bien que el hidrógeno es una molécula que forma enlace covalente y es una molécula pura. Por esa razón su molécula se ve simétrica. Comentamos eso en las clases anteriores. Entonces tenemos ahí dos moléculas de hidrógeno y de este lado tenemos una molécula de oxígeno, donde podemos ver también que es una molécula simétrica, pero es una sola. También está unida por enlace covalente y por eso se ve simétrica. Y va a producir agua. Y ahí vemos las dos moléculas. Ya vamos a hablar de los... Aquí viene el ejemplo, ya nos pone los números, ¿no? Pero en todo caso sería una molécula más una molécula y produciría una molécula, pero ya balanceado produce las dos. Y observamos la molécula del agua, ¿sí? Con ese ángulo que forman los dos átomos de hidrógeno y el oxígeno central, formando también enlaces covalentes. Entonces ahí podemos ver la representación. Entonces, aquí ya tenemos la molécula balanceada.
Su representación en forma de moléculas. No es común, ¿no? Es interesante para poder visualizar la forma de las moléculas y los tipos de enlaces que están formando. Pero no es común representarlo así para hacer los cálculos. Pero como inicio es interesante observarlo. Luego dice 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno produce 2 moléculas de agua. Y abajo ya está escrita la molécula que expresamos anteriormente. 2H2 más O2 produce 2H2O. Entonces ya se balanceó la molécula. Y se balancean directamente por un método muy simple que es el método del tanteo. Que en este tipo de moléculas o reacciones muy simples, pues fácilmente podemos determinar qué números tenemos que poner para tener siempre el mismo número de átomos de reactivos. Tiene que ser exactamente el mismo número de átomos de productos. Entonces, si colocamos un 2 en el hidrógeno, y ya vamos a hablar de 2 moléculas de hidrógeno, por eso acá tenemos en el dibujito 2 moléculas. El oxígeno no lo movemos porque el oxígeno ese no tenemos problema, el problema es con los hidrógenos. Colocamos un 2 en el otro extremo, nos damos cuenta de que de esta forma tenemos el mismo número de átomos en cada extremo. 4 hidrógenos como productos y de este lado 4 hidrógenos. 2 oxígenos como producto también, 2 por 1, 2. Recuerden, se multiplica el valor numérico por el subíndice para saber cuántos átomos son los que existen ahí. Ese 2 lo multiplico por 1 que tiene el oxígeno, son 2 oxígenos lo que hay ahí. Si hay 2 moléculas, es muy lógico pensar que hay 2 oxígenos ahí, en uno en cada molécula. Y de esta forma está balanceada. Vamos a entrar al proceso de balanceo por tanteo adelantito, ya en reacciones químicas un poco más complejas, en donde ya tenemos que seguir una metodología que nos establece el método del mol, ¿no? O del tanteo. Entonces dice, en las ecuaciones químicas también, para proporcionar información adicional, con frecuencia se indica el estado físico de los reactivos y los productos por medio de letras que son G para gas, L para líquido y sólido, una S. Entonces así tenemos una ecuación química aquí que nos dice que 2 moléculas de monóxido de carbono gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y produce 2 moléculas de dióxido de carbono gaseoso. Entonces estamos indicando el estado físico. Hay procesos ya que van ustedes a realizar en su carrera, en muchas materias ya de ingeniería, de ciencias de la ingeniería, en donde es muy importante saber en qué estado físico se encuentra el compuesto o la molécula, si es gas, si es sólido, si es líquido, porque ya cuando estamos calculando energías, entalpías de reacción o energías de Gibbs para ver si la molécula, si la reacción química puede llevarse a cabo o no puede llevarse a cabo, y calculamos energías, necesitamos saber si el compuesto está cambiando de fase. Si tenemos puros gases y producimos líquidos, o si tenemos líquidos y producimos gases. Entonces, si hay cambios de fases en los compuestos, entre los compuestos reactivos y los productos, eso nos indica cómo voy a calcular esas energías. Entonces, por eso siempre es importante conocer el estado físico de nuestras sustancias, ¿no? Entonces, dice finalmente interpretación de una. Aquí tenemos otra molécula, ¿no? Dice óxido de mercurio, 2 moléculas. Este es un sólido. Produce, esta es una reacción de disociación. Ahorita vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Se disocia o se descompone, es lo que me indica la flechita. O produce, ¿no? Con una reacción de descomposición. 2 átomos de mercurio, sabemos que el mercurio es un líquido, más una molécula de oxígeno gaseoso. Entonces, aquí tenemos una reacción química en su ecuación, en donde tenemos sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Para los diferentes componentes de la reacción. Entonces, finalmente dice interpretación de una ecuación química. Aquí tenemos los símbolos y cómo la interpretamos o cómo la describimos. Dice 2 moléculas de hidrógeno gaseoso
reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y produce dos moléculas de agua. ¿Sí? En este caso, como es una reacción entre dos gases, lo más común es que esto sea también un gas. Y después se enfría la reacción y el agua se convierte en líquido. Esos procesos después los van a estudiar. Ahorita simplemente sabemos que produce agua. También podemos mencionar 2 moles, fíjense que eso es interesante. Podemos decir 2 moléculas o podemos decir 2 moles. Reaccionan también de hidrógeno gaseoso, reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para producir 2 moles de agua. La relación que hay entre molécula y mol es exactamente igual, es lo mismo. Yo puedo hablar de 2 moléculas como dos unidades independientes y el proceso que sigan esas 2 moléculas sería el mismo que aplicaría para 1 mol. ¿Por qué? Porque recuerden que 1 mol es una cantidad fija de partículas. Entonces, lo que le ocurre a 2 moléculas le ocurre exactamente a 2 moles. Únicamente que sabemos que cada mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso van a ser moléculas de hidrógeno y por lo tanto es exactamente lo mismo, porque es lo mismo decir la misma proporción, ¿verdad? Tenemos un mismo resultado si decimos una cantidad de 2. Si lo multiplico por 2, creció exactamente se dobló, se duplicó, ahora tengo 4. Y si la otra cantidad también, con la que está reaccionando, vale 1, y lo multiplico también por 2, simplemente lo estoy duplicando. Entonces, todas las cantidades de productos y reactivos crecen en la misma proporción, por lo tanto reaccionan en las mismas proporciones. Es decir, no hay una diferencia real de cantidad de masa. Es lo mismo que reaccionen. Recuerden que una ecuación química, ahorita me acordé de una ecuación química, la puedo representar con subíndices que sean proporcionales. Recuerdan que si nos quedaba 4 y 2, dividíamos los subíndices. Dividíamos entre 2 y nos quedaba 2 y 1. Y era la forma más simple de expresar la molécula. Es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Es lo mismo, pero con diferente tamaño. Entonces, tan válido es hacer cálculos proporcionales muy grandotes, hacer cálculos proporcionales muy chiquitos. Lo que pasa es que cuando hacemos cálculos proporcionales con la expresión mínima, pues es más simple el manejo de la información y de las cantidades que hacerlo con lo mismo, pero más grande. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, hablar de moles y de moléculas, porque un mol siempre es una cantidad fija de sustancia. Entonces, es una cantidad fija de hidrógeno multiplicado por 2 y una cantidad fija de oxígeno multiplicado por 1, y por lo tanto, pues únicamente lo que cambia es la proporción, pero la cantidad de sustancia es la misma. Entonces, siempre podemos decir 2 moléculas de hidrógeno o 2 moles de hidrógeno. Es lo mismo. Entonces, aquí abajo tenemos la conversión o la validación de que la reacción química en su ecuación química está balanceada porque la masa es la misma. Recuerden que siempre tenemos que validar que el mismo número de partículas que tengo de un lado son el mismo número de partículas que tengo del otro. Sabemos aquí, si vemos la ecuación esta, tenemos cuántos átomos de hidrógeno tenemos en 2 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos aquí? En 2 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántos átomos? ¿Quién me dice? Los átomos los sacaríamos con el número de Avogadro multiplicado por la cantidad que existe, ¿no? No, porque el número de átomos lo sacarías cuando ya tengas una cantidad de sustancia. Por ejemplo, ¿cuántos átomos hay en 2 gramos de mercurio? Ahí sí, es diferente, porque tengo una masa conocida. La cantidad en los 36.04 que quedó de producto, ¿no? Ahí se sacaría la cantidad de cierta sustancia, de cierto elemento. Sí, pero ese ya es haciendo el cálculo que vamos a hacer ahorita. Chequen la pregunta. Una cosa es saber cuántos átomos tengo en cierta cantidad de materia
decir cuántos átomos tengo en 1 kilo de hierro. Entonces tenemos que irnos al peso molecular del hierro o a la UMA del hierro y luego irnos a la ecuación que teníamos de número de moles igual a masa entre peso molecular y luego relacionarlo con el número de Avogadro para saber cuántos átomos tengo en cierta cantidad de masa. Aquí es cuántos átomos hay en 2 moléculas de hidrógeno. ¿Checan que es diferente? La molécula es la sustancia química mínima, pues. Si ustedes observan aquí, una molécula de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Aquí lo podemos ver, ¿va? Esta es una molécula de hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene? 2, ¿va? 2. 2. Me lo indica la molécula, el símbolo de la molécula, aquí está. Voy a ignorar este 2, que es diferente al otro 2. Este es un 2 que está a un lado del símbolo, se llama el valor estequiométrico. Es el número que me indica el número o la cantidad de moléculas o de átomos que hay de un elemento. Entonces, Ok. ¿verdad? Son 2 cosas diferentes. Entonces, aquí realmente si hay 2 átomos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno y tengo 2 moléculas, entonces tengo 4 átomos de hidrógeno. Sí, ahorita vamos a caer a la sustancia que me mencionaban ahorita. Ahorita vamos a caer a esa masa y a esa masa sí le puedo calcular yo, si tengo una masa de una sustancia, sí le puedo calcular el número de átomos. Entonces aquí tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto pesa o cuál es la UMA de un átomo de hidrógeno? Si vemos nuestra tabla periódica, 1, ¿verdad? Vamos a redondearlo a 1, sabemos que es 1.00 y felicita. Por lo tanto, vamos a tener 4 por el valor de la UMA del átomo de hidrógeno, que son estos 4.04 gramos. Y aquí está hecho pasito por paso, ¿no? Si una molécula de hidrógeno son 2.02 gramos, porque como son 2 átomos de hidrógeno y cada uno pesa aproximadamente 1.01 gramo, entonces la molécula de hidrógeno tiene una UMA o tiene un peso de 2.02. Pero como son 2 moléculas, entonces van a ser 4.04. Y checan, simplemente es multiplicar por el número de átomos totales que tenemos. Si no lo hacemos así tan a detalle. Y de este lado ocurre exactamente lo mismo. 16 es el peso del oxígeno. Hay 2 átomos de oxígeno, sería 32. Entonces, podemos decir que de este lado de la reacción tenemos una masa total de 32 más 4, 36.04. Es la suma de las masas de hidrógeno y de oxígeno. Y del otro lado hacemos lo mismo, pero con la molécula de agua. Si sacamos el peso aquí de esta molécula de agua, serían 2 del hidrógeno más 16 de un oxígeno, serían 18, ¿no? Que es que está aquí. Pero hay 2 moléculas de agua, por 2 nos da los 36. Entonces nos damos cuenta de que tenemos 36.04 gramos de reactivos y también tenemos 36.04 gramos de producto. De eso se trata una ecuación química, de que la masa común o la masa molar de los productos también sean lo mismo en los reactivos. Pueden cambiar el número de moles, pero la masa común siempre va a ser la misma, porque los reactivos se relacionan en forma diferente en los productos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo vamos a poder trabajar con las ecuaciones químicas. Y siempre tenemos que tener cuidado de que tengamos el mismo número de átomos de un lado que del otro. Teniendo el mismo número de átomos de un lado que de otro, eso nos garantiza que las masas son las mismas. No vamos a estar haciendo las comprobaciones cada vez que balanceemos una ecuación. Pero sí es importante darnos cuenta de que cuando está balanceada, la masa de los reactivos es exactamente igual a la masa de los productos. Por eso es una ecuación, ¿verdad? Es una igualdad. Si nosotros resolviéramos, después van a hacer cálculos más para adelante, hay cálculos muy especiales con las ecuaciones, en donde esa flechita se vuelve un igual, ¿sí? Cuando estén trabajando con equilibrio químico. Y vamos a darnos cuenta de que realmente son ecuaciones, se convierten en ecuaciones matemáticas, las ecuaciones químicas.
se convierten en ecuaciones matemáticas de equilibrio y las resolvemos como ecuaciones matemáticas. Entonces esta flechita significa igual también, ¿no? Es igual a tanta cantidad de producto. Entonces, finalmente, necesitamos conocer los tipos de reacciones que hay, ¿no? Ya vimos cómo es una ecuación química con sus subíndices o con sus valores estequiométricos, que ya entramos a eso, los números grandes que van a un lado del símbolo, me indica la cantidad de moléculas o la cantidad de moles que hay de ese compuesto, de ese átomo. Y los subíndices es importante manejarlos en algunos procesos. Muchas veces no lo escribimos en reacciones químicas en las cuales no es importante o no es determinante el tipo de fase en que se encuentra. Pero sabemos que se manejan subíndices, ¿no? Para cuando hagan otro tipo de procesos químicos. Entonces tenemos, dice, tipos de reacciones químicas. Reacción de síntesis. Observamos la reacción de síntesis. ¿Qué nos dice esta reacción de síntesis? Es la unión de dos sustancias o más, ¿verdad? Vamos a decir sustancia, porque sabemos que esa sustancia puede ser un compuesto o puede ser un átomo, ¿no? Como en este caso lo vemos aquí, ¿no? Es un elemento químico, una molécula de hidrógeno y un... Bueno, también es hidrógeno y nitrógeno. Entonces se unen, la síntesis es la unión. Se unen estas sustancias para formar un compuesto. Esas son reacciones de síntesis. Profe, entonces quiere decir que si ese tipo de reacción consiste en la unión de dos o más sustancias sencillas para formar una más compleja, en un ejemplo sería, por ejemplo, si tenemos A más B, serían las dos juntas, AB. Correcto, correcto, exactamente. Si la visualizas con la clásica forma de expresión, ¿verdad? Lo correcto, buen punto. Es A más B, ¿no? A más B A más B puede formar AB o también puede formar C, ¿verdad? Un compuesto que es la unión de los otros dos. Y también manejar si tenemos metal más oxígeno, sería un óxido metálico. Correcto. Todas esas reacciones químicas para la formación de los óxidos, todas son síntesis, ¿no? Exactamente, todas son reacciones de síntesis. Es la unión para formar otro. Muy bien, reacciones de descomposición, que es lo contrario al de la síntesis. Podemos agarrar incluso el mismo ejemplo anterior y escribirlo al revés, ¿no? Y poner 2NH3 y la rayita y poner N2 más 3H2. Invertimos la ecuación y ahora es una reacción de descomposición. O tomamos la que está aquí abajo, que es el clorato de potasio, ¿no? El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio más oxígeno, ¿sí? Oxígeno gaseoso. Entonces, estas son reacciones inversas a la síntesis y se denominan reacciones de descomposición. Entonces, aquí AB es igual a A más B, ¿sí? Siguiendo la notación general, ¿no? Hay otras reacciones específicas de acuerdo al proceso que generan, que se llaman reacciones de precipitación, porque se forma un precipitado. Es decir, siempre hay un compuesto, un elemento que es un sólido. Y observamos en el reactor o en el tubito de ensayo, observamos que se formó un sólido a partir de dos soluciones que eran completamente líquidas, que no tenían partículas visibles, y ¡pum!, se formó un precipitado. Dice, este tipo de reacción que ocurre en un medio acuoso, en la que uno de los productos es una sustancia poco soluble y se deposita en forma sólida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta reacción. Esta reacción es muy clásica en química básica, hacerla en laboratorio, porque se observa inmediatamente un precipitado amarillo huevo, ¿no? Amarillo intenso, a partir de dos soluciones que son completamente translúcidas, o sea, como si fuera agua, y las reaccionamos y se forma un precipitado amarillo. Es interesante observar el proceso, ¿no? Entonces, dice aquí, reacciona yoduro de potasio más nitrato de plomo, en este caso está trabajando con la valencia menor, ¿verdad? Esta sería lumboso, ¿no? Y forma nitrato de potasio y el yoduro de plomo. Este compuesto, el yoduro de plomo, tiene una flechita a un lado que me indica que es un precipitado. Entonces,
vamos a trabajar con reacciones químicas en las cuales observamos que se genera ese sólido y sabemos que son reacciones de precipitación. Entonces, también son reacciones de síntesis doble, ¿no? O sea, es la unión de dos compuestos en los cuales cambian de pareja. Entonces, pues la vamos a revisar un poquito más adelante, pero se denominan específicamente reacciones de precipitación. Y si ustedes observan, simplemente cambian de pareja, ¿no? Chequen, el yodo, que está, aquí los aniones de los dos compuestos, en el yodato de potasio, o yoduro de potasio, perdón, es el yodo es el anión, ¿verdad? Y el potasio es el catión. En el otro compuesto, el nitrato es el anión, es el polianión, ¿no? Y el plomo es el catión. Entonces simplemente cambian de pareja. El yodo se va a unir al plomo y el nitrato se va a unir al potasio. Simplemente los cambiamos, invertimos. Es una unión o es una sustitución doble, porque están cambiando de pareja los dos. Y de esta forma se forman estos dos compuestos. Es simple observar este tipo de reacciones de sustitución. Hay sustitución simple, que no hemos visto aquí una todavía, y estas se llaman reacciones de sustitución doble, ¿no? Si queremos ver la notación que decía su compañero ahorita, sería AB más CD va a producir AB más CD, AD más B C, ¿no? Cambian de pareja simplemente, ¿no? Ya lo vamos a hacer en pizarrón a detalle, ¿no? La relación de combustión, que ya vimos una ahorita, siempre en las reacciones de combustión el oxígeno es el que participa. Recuerden que el oxígeno es el combustible o el comburente en las reacciones de combustión. Nada que se pueda quemar, se quema si no está en presencia de oxígeno. Entonces, siempre que el oxígeno esté reaccionando con ellos, siempre y cuando sea un combustible, como en este caso, ¿no? Porque entonces, si no, pues lo que va a formar son óxidos. Siempre que reacciona con un combustible, produce la reacción de la combustión. En los combustibles que tienen carbono, siempre se produce CO2 y agua. Y en los combustibles que no tienen carbono, como el hidrógeno, siempre se produce solamente agua. Entonces, se pueden quemar dos tipos de compuestos, que tengan carbono o que no tengan. Entonces, producimos CO2 más agua. Y ya la ecuación pues ya está balanceada, ¿no? Reacción de sustitución. Esta es una reacción de sustitución que comenté ahorita aquí, ¿no? La precipitación de sustitución doble. Esta es sustitución simple o simple desplazamiento. Aquí observamos que ocurre lo mismo. Aquí tengo un solo elemento químico que es un catión. Y acá tengo un compuesto que sabemos bien que el sulfato de cobre, el cobre es el metal, es el catión, y el sulfato es el anión. Entonces, pues sabemos bien que hay una sustitución simple, y como van a cambiar de pareja, pero este está solito, pues simplemente uno va a cambiar de pareja y el otro no, simplemente va a entrar. Este es el anión, se va a unir al nuevo catión, y este catión se va a quedar solito. Entonces se forma sulfato de zinc y queda solito el cobre. Cambian de pareja, ¿sí? Pero es una sustitución simple. Y la de abajo es la sustitución doble que comentábamos ahorita, con la reacción de precipitación que vimos, también es sustitución doble. Entonces aquí observamos las moléculas, los compuestos. El cloruro de hidrógeno, sabemos bien que el hidrógeno es el catión y el cloruro es el anión, por lo tanto ahí está la separación. Y el hidróxido de sodio, el hidróxido es el ion hidróxido, es el anión, y el sodio es el catión. Cambian de pareja y se va a formar cloruro de sodio y agua. Cuando se une el sodio con el cloro, forma la sal, y cuando se une el OH con el H, eso siempre forma agua, porque recuerden que el agua tiene los dos componentes ácido y base. Tiene el hidrógeno, que es el componente ácido, y tiene el OH, que es el componente básico. Por eso el agua, recuerden que comentamos que era un anfótero. Así como hay compuestos, elementos químicos que son anfóteros, recuerdan que son los metaloides, tienen propiedades de metal y propiedades de no metal. El agua también es un anfótero,
porque tiene propiedades ácidas y propiedades básicas. Entonces, siempre que veamos la unión del hidrógeno con el OH, pues va a formar agua. Entonces, estos son los tipos de reacciones que existen. Síntesis, la unión simplemente para formar un compuesto. Hay reacciones de precipitación, porque siempre forman un precipitado. Reacciones de combustión, porque siempre hay una combustión de algo. Y reacciones de descomposición, que es el inverso de la síntesis, donde el compuesto se descompone en los elementos o en los otros compuestos que lo integran. Y en forma muy general, de sustitución simple y de sustitución doble. Entonces, donde simplemente se cambian de pareja, ¿no? Esto es ideal, jóvenes. El manejo de este tipo de reacciones, el conocer las reacciones, tiene un cierto grado de idealidad. Porque hay muchas reacciones que las podemos escribir y decir, esta reacción voy a poner a reaccionar este compuesto con este. Es una sustitución doble porque los dos tienen anión y catión, por lo tanto los voy a intercambiar y me va a dar estos compuestos. En el estudio de su carrera van a llevar materias muy interesantes en los cuales van a estudiar la cinética química y vamos a estudiar si realmente esa reacción química o esa ecuación química que estoy analizando se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Hay reacciones químicas que las podemos hacer y balancear y todo el rollo, pero son imposibles de que se lleven a cabo porque hay otras propiedades dentro de los procesos químicos que hay que considerar. Pero ahorita podemos hacer nosotros la ecuación química que queramos, ¿no? Estamos en un tanto ahorita en una idealidad. El chiste es saber cuáles son los tipos de reacciones, cómo se escriben, cómo se manejan, cómo se balancean, y después pasar a otros niveles de estudio, ¿no? Entonces, no todas las reacciones químicas que escribimos en una ecuación química se pueden llevar a cabo. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta o tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? ¿No, maestro? Muy bien. Entonces, antes de entrar a estequiometría, que es la parte interesante donde nos vamos a entretener, una vez que es muy interesante la estequiometría, vamos a hablar en los minutitos que nos quedan del balanceo, que también es algo que para ustedes ya es, o para muchos de ustedes ya es común, ¿no? O ya han balanceado ecuaciones por el método del tanteo, ¿no? Y que sabemos que, como su nombre lo indica, pues hay que estarle tanteando ahí al valor estequiométrico, al número que va en la ecuación, no al subíndice, al otro. Hay que estarlos jugando con ellos, combinando de tal forma que obtengamos el objetivo que queremos, que el mismo número de átomos del lado izquierdo sea el mismo número de átomos que del lado derecho de la ecuación. Entonces, dice, hay una metodología, hasta este caso, muy simple y muy lógica, ¿no? Pues hay que empezar por lo más simple y luego atacar lo más complejo. ¿Qué es lo más simple? Pues aquellos participantes de mi ecuación que sean átomos o que sean moléculas muy simples, ¿no? El átomo de hidrógeno, la molécula de hidrógeno. Con las sustancias más pequeñitas, primero voy a comenzar con esas. Y luego vamos a comenzar con aquellas que aparezcan en una sola ocasión en mi ecuación química, que no aquel átomo que aparece combinado en muchos compuestos, lo dejo hasta el último. Porque nos vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Y así lo establece la metodología, que nos dice que primero identificamos todos los reactivos y productos. Pues sí, ¿ya? Hay que identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Sabemos bien que los productos siempre están del lado derecho y los reactivos del lado izquierdo, cuando la flechita va en ese sentido, ¿no? Y escribir las fórmulas en forma correcta. Ya pasamos la etapa de la nomenclatura, entonces si el problema no nos da la fórmula, pero nos dice el nombre, pues ya tenemos la capacidad de poder interpretar el nombre y poder escribir la ecuación con las fórmulas correctas. Entonces dice, el balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes. Coeficiente es el valor que está a un lado del símbolo, ¿ok? Y se le llama coeficiente estequiométrico. Para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Hay que jugar con los números hasta que nos dé el valor, ¿no? Dice, podemos cambiar los coeficientes, pero no los subíndices. Eso es bien importante. No podemos modificar los subíndices, porque entonces recuerden que el subíndice me está indicando la estructura química de ese compuesto. Entonces, si cambio el subíndice, cambio la fórmula, ¿sí?
aunque en algunos compuestos aparentemente son lo mismo. No lo son, como lo vamos a ver aquí. Dice, si cambiamos los subíndices, cambiamos la identidad de la sustancia. Por ejemplo, 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, significa, ahí está, ¿no? 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Y si cambiamos los subíndices y ponemos 2 por 1 y le ponemos un 2 al nitrógeno, 2 por 2, 4, y ponemos un 4 al oxígeno, ese compuesto ya no es lo mismo, aunque sean el mismo número de átomos. Arriba tenemos 2 nitrógenos, abajo también. 4 oxígenos en el otro compuesto. Pero sin embargo ya no son lo mismo. Entonces nunca podemos hacer esa modificación de querer modificar el valor del subíndice. Porque entonces el tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Mencionándolo con su nombre sistemático, tetraóxido de dinitrógeno, es un compuesto completamente distinto. Entonces no podemos modificar los subíndices. Hay una única excepción de modificar un subíndice y es para las moléculas diatómicas. O sea, yo puedo escribir H2 o puedo escribir 2H. Ahí no hay problema, porque el compuesto sigue siendo lo mismo. Lo estoy expresando en forma diferente nada más, pero es lo mismo, ¿no? Decir 2H que H2. 2 átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno. Eso sí es correcto, es la única excepción que lo podemos hacer. Con los demás compuestos no podemos hacer eso. Dice, primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos. A continuación se buscan los elementos que aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos, ¿sí? Nos vamos de lo más simple a lo más complejo. Y balanceamos estos elementos. Y después seguimos con, dice, por último se balancean los elementos que aparecen en 2 o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. Entonces, aquellos que ya están combinados, que son 2 compuestos que tienen oxígeno, y vienen de un compuesto que tiene oxígeno como reactivo y se dividió en 2 compuestos con oxígeno, esa lo vamos a dejar al último. Dice, finalmente se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que hay el mismo número total de átomos de cada tipo en ambos lados de la ecuación. Entonces, es relativamente muy simple. La misma lógica nos dice, tenemos que empezar por aquellos compuestos que aparecen en un solo lado o en los 2 lados y que estén menos disociados, ¿no? Entonces dice, considere un... Bueno, vamos a dejarlo aquí, que son las 10:53. Entonces vamos a iniciar aquí con estequiometría. La próxima clase, en donde vamos a entrar con la estequiometría, balanceamos la ecuación y ya hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda de algo? Entonces, por ahí les mando sus calificaciones en un rato más, ¿no? Y ya cualquier duda, pues ya me comentan. ¿Sale? Profe, si me podía poner retardo, por favor. Claro que sí. ¿Cómo te pides? Ochoa Ávila. Ochoa Ávila. Ok, es ahí está. ¿Alguien más que haya entrado después? Además de Isaí. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, nos vemos, jóvenes. Cuídense. Hasta luego.